Entonces, bueno, les decía que estamos viendo la unidad 3. Un momentito y les comparto pantalla. Entonces, bueno, les voy a compartir la siguiente presentación y vamos a continuar con estos temas relevantes de nuestra unidad. Veíamos en la clase pasada que ya deberían estar ahorita desarrollando su ensayo en la parte de la tercera parte del desarrollo, que es una parte fundamental. Y bueno, en esta tercera parte vamos a ver el porqué de la problemática real, ¿no? En la unidad 3 pues vemos los conceptos del desarrollo y la brecha norte-sur. Para comprender qué van a hacer en su ensayo, hay que también tener en cuenta todo lo que ya ustedes van desarrollando, ¿no? Recordemos toda la parte de la unidad 1, un plan. Bueno, ya vimos el eje principal que es la soberanía nacional, que no se negocia con el capital extractivo. El objetivo es integrar la unidad 3 al ensayo final, de preferencia pues una extensión de 5 páginas, solamente en sugerencia, no, de más bueno, de 5 páginas en adelante, pero el contexto nuclear de la unidad 3. Vamos a recordar también que ya vimos el origen del sistema actual bajo la hegemonía del dólar y la creación de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Vimos también la fragilidad estructural al sistema muestra una incapacidad para responder a la crisis climática actual y a la volatilidad de los flujos de capital transaccionales. Ahorita vamos a ver la brecha norte-sur, que se trata de ver que existe una división creciente entre el norte global, que son los centros financieros y tecnológicos, y el sur global, que se refiere a los proveedores de materias primas. La contradicción clave se refiere a la Agenda 2030, la cual exige proteger el planeta, pero el sistema financiero castiga a los países que invierten en el medio ambiente en lugar de priorizar el pago de deuda. Hay una necesidad urgente de construir escenarios globales equitativos donde la vida valga más que el capital. Ese es el concepto central. Vemos también de la parte de la brecha norte-sur y el sistema financiero. El desarrollo no es un proceso que todos alcancen por igual. La brecha entre el norte global, que son los centros financieros, y el sur global, la periferia proveedora, es una característica de la fragilidad sistémica. Vemos un poquito de los conceptos, referimos a la parte del subdesarrollo. El subdesarrollo no es una etapa previa al éxito, es una condición de dependencia. Nuestro país, México, como país del sur, se ve obligado a importar tecnología cara del norte mientras vende sus recursos naturales, como la selva lacandona, a precios bajos. La trampa del crecimiento lineal decía que el teórico Rostov decía que todos seríamos industriales. La realidad es que el sistema financiero dicta que tiene crédito. Si México no obedece al Fondo Monetario Internacional, el crédito se corta. Veíamos también la parte de la teoría de la dependencia y los términos de intercambio. Es vital que el alumno cite algunos sitios oficiales como el CEPAL y obviamente si van a utilizar el autor Carbaut, pues, al rato, este, van a estar viendo pues también sus definiciones y todo lo que necesitan, ¿no? Es vital que den un argumento para el ensayo. Mientras más madera o minerales vendemos, por ejemplo, es un ejemplo, menos valen en el mercado internacional frente a la tecnología. Esto genera una deuda eterna que presiona la balanza de pagos. Estos términos de balanza de pagos, cambio monetario y todos estos términos ya los vimos en la unidad 1. Y bueno, porque ya les mostraba yo porque hay países ricos y países pobres, si recuerdan en el video pasado.
Por otro lado, ya vimos la teoría de la dependencia para el cuerpo del ensayo como sugerencia. Ya vimos en la parte 2 que es el desarrollo inclusivo y la Agenda 2030. La unidad 3 nos da ahora la salida del incidente crítico, el dilema del Fondo Monetario Internacional contra la selva, por ejemplo, ¿no? Sustentabilidad humana contra PIB. El crecimiento del PIB es ciego. Si destruimos la selva lacandona, el PIB sube, pero la sustentabilidad humana cae. Nuestra propuesta, el Estado debe intervenir para proteger el patrimonio natural basándose en el ODS 15, por ejemplo, que es se refiere a la vida en ecosistemas, o al ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible 17, que se refiere a las alianzas. ¿Por qué es importante que revisen los objetivos? Porque es la base de su sustento teórico y la base de su desarrollo para la protección del medio ambiente. Y por otro lado, vemos la integración regional y el canje de deuda. Se les hizo una propuesta, entre muchas que pueden hacer también a nivel ley, que es el canje de deuda por naturaleza. ¿Sí? Es los recursos naturales que se salvan a cambio de la deuda, ¿no? México no debe negociar solo. La unión con otros países del sur permite proponer el canje de deuda por naturaleza. La mecánica, en lugar de pagar intereses de deuda externa que asfixian el presupuesto, se acuerda con los acreedores que este dinero se use para restaurar la selva. Ya vimos que es el canje de deuda por naturaleza y ahora vamos a ver una parte importante que ustedes también pueden proponer que se llama bonos verdes y finanzas sostenibles, cómo financiar el futuro sin ecocidio, perdón. O sea, recuerden que estamos viendo opciones para su ensayo, para que ustedes revisen bien cómo pueden desarrollar su proyecto, claro. Entonces, permítanme y les comparto la pantalla. Bueno, que realmente esto dure muchísimo. Me gustaría más que viéramos un video más corto, porque si no nos da la vida para eso. Bueno, los invito a que vean ese video porque ahí pueden entender bien de qué se están hablando con las finanzas sostenibles y la Agenda 2030, por supuesto. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué más? ¿Qué contáis? What's up, my friend? Bienvenidos a otra edición de WhatsApp. Esta es nuestra oportunidad para que contemos lo que estamos haciendo en el BID y que lo compartamos todo. Estamos hoy con María Neto, quien es una experta en todas las áreas de finanzas y sobre todo alrededor de bonos verdes. Empecemos. ¿Qué son los bonos verdes? Bueno, presidente, muchas gracias primero por estar aquí, compartir nuestra experiencia. Los bonos verdes son bonos, como cualquier abono, que los emisores en realidad se comprometen que las ganancias van a ser usadas para inversiones sostenibles. ¿Y qué hemos hecho de bonos verdes en qué países? Pues nosotros hemos trabajado muchísimo en los bonos verdes, el BID fue un pionero en eso, hemos venido trabajando con varios emisores en la región, en particular los bancos públicos de desarrollo. Estamos trabajando en diversos países de la región, en México, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, y con estos bancos ayudándoles a estructurar con cooperación técnica y emitir los bonos a nivel nacional e internacional. ¿Y en qué se diferencia un bono verde de un bono común y corriente? El bono verde va a poder atraer inversiones, justamente, digamos, un banco, ¿no? Va a poder sacar un bono verde que será encuentra una cartera, un
track record, una actividad que el banco hace en el área de sostenibilidad verde. Por ejemplo, financiar energías renovables, por ejemplo, eficiencia energética o proyectos de transporte sostenible. Estos proyectos, básicamente, el banco se compromete a financiar con las ganancias este tipo de inversiones. Es diferente de un otro bono donde no hay un compromiso justamente de hacer las cosas verdes. O sea, aquí hay un compromiso, digamos, por la sostenibilidad, llámese en eficiencia energética, llámese en adaptación, llámese en proyectos asociados con energías renovables. Ahora, ¿qué pasa del lado de las primas de estos bonos? O sea, pues nosotros, para el inversionista en el bono. Si yo compro un bono verde. Claro, primero nosotros hemos visto que fue un mercado muy, hoy pasó de 11.000 millones el mercado a 83.000 millones, o sea, entre 2013 y 2017 de 11.000 millones a 83.000 millones. Latinoamérica, ¿En Latinoamérica o en el mundo? En el mundo. Latinoamérica, infelizmente, solo participó el año pasado en 5% de este mercado. Entonces, vemos un gran potencial en la región de justamente poder participar más del mercado. Los inversores ven en estos bonos más, digamos, transparencia, menos riesgos asociados a los bonos y una oportunidad por lo cual incluso de invertir en nuevos tipos de proyectos. Por cierto, los proyectos que hemos apoyado, por ejemplo, Bancoldex, han atraído nuevos tipos de inversores. Otros proyectos, por ejemplo, como el caso de BNDES, que hizo una emisión internacional, atrayeron 5 veces más suscripciones a las emisiones. Entonces hay una diversificación de inversores, además de una mayor suscripción, incluso un pequeño yield de ventajas también con relación al precio. ¿Y cómo se determina que uno es un bono verde y no un bono social o un bono llamado verde que realmente no está cumpliendo con estas funciones? ¿Dónde están los controles para que a nombre de ese apetito que hay en el mercado, el cual tú describes, simplemente no se malutilice el nombre de los bonos? Bueno, hay unas metodologías internacionales que ya son reconocidas. Por cierto, nosotros también estamos apoyando bonos sociales. Vamos a estar la semana que viene lanzando bonos sociales con Bancoldex, que van a ser usados para microempresas, incluso en microempresas de víctimas post-conflicto en Colombia. Estas metodologías a nivel internacional se han desarrollado en el sistema bancario. Hay, por ejemplo, unos principios, los Green Bond Principles, hay los Social Bond Principles, hay Sustainability Bond Principles. Y estos principios, lo que nosotros, BID, estamos ayudando justamente a los que están emitiendo es de tener un certificador, una segunda opinión, tercera, que realmente dé como un certificado de calidad encuentre estos principios. Cuéntanos un poquito, ¿qué incluyen los bonos sociales? ¿Son temas de educación, de salud? ¿Qué incluye? Los bonos sociales son bonos que justamente hay varias métricas, pero justamente miran cosas como, por ejemplo, reducción de pobreza, acceso a servicios básicos, acceso al mercado financiero, inclusión financiera, mejoría de productividad y renta a las poblaciones más desprovidas, más vulnerables. O sea, cuando se mira, digamos, cuando se mira, digamos, toda la parte de la parte, digamos, de la medición de multidimensionalidad que tiene hoy en día la pobreza, países que ya están haciendo eso, como México, Colombia, como tú mencionabas. Y por eso digo que hay mucha oportunidad, que no estamos aún usando a full, porque nuestra región ya tiene una oportunidad, podría traer más inversiones en este tipo de actividades, simplemente valorándolas. Es más, fue muy interesante trabajando con algunos de los bancos. Lo bonito de trabajar con los bonos ahora es que estamos trabajando con los tesoreros. Y los tesoreros se están dando cuenta que mucho de lo que ya hacen los bancos es financiar estos sectores, pero no están clasificando, entendiendo mejor los impactos que ellos mismos tienen. Y de una cierta manera, ahora hay un interés de poder hacer un tagging, de poder clasificar eso y presentar eso como un bono en el mercado. Pero pues muchas gracias a María. Este es realmente un tema de vanguardia y la felicitamos y nos felicitamos todos por el trabajo que estás haciendo. Gracias, presidente. Muy bien. Vamos a regresar a la presentación. Empezamos así. Sí, aquí está la presentación. Bueno, tu rol como asesor senior es que tú asumes el cargo de asesor del desarrollo sustentable del gobierno de México ante una crisis financiera inminente. Vemos que hay una crisis, vemos que aquí rompemos en silencio con la contaminación, con la problemática, ¿no? Que
ya se sustenta, que ya se ve en el gobierno por X o Y razones. La vez pasada les puse que hay problemáticas porque hay muy pocas personas encargadas de la vigilancia de la ley de las aguas, ¿no? Veíamos algo muy fuerte ahí. Entonces, pues hay mucha corrupción, ¿no? México, ¿cómo podemos combatir esa parte? Es labor propia también de que ustedes propongan y estos videos que les pongo pues pueden ser propuestas, ¿no? Por otro lado, vemos que México posee una reserva natural vital que, como les digo, contiene el 30% del agua dulce del país, ahora amenazada por presiones económicas. Además de las condiciones del Fondo Monetario Internacional, por supuesto. Les voy a poner la presentación un poquito más grande para que lo vean. En donde castiga a los países que invierten en el medio ambiente en lugar de priorizar el pago de la deuda. Hay una necesidad urgente de construir escenarios globales que sean equitativos, donde la vida valga más que el capital, ¿no? Actualizarnos y ahora sí que entrar en el tema que nos concierne, que es el medio ambiente. Ya veíamos que si aceptas, evitas la crisis económica, pero destruyes el futuro ecológico. Y si la rechazas, el sistema financiero castiga a México, los precios suben y se desata una crisis económica severa e inmediata. Tampoco queremos eso. Hay una tercera vía, es lo que va a venir con tu propuesta, con la construcción de tu ensayo, donde todas las actividades construyen tu respuesta fundamental en el dilema. Les recuerdo que los criterios de evaluación son muy importantes, que pues no se les olvide entregarme esta última oportunidad que tienen del módulo 3. Espero que me entreguen el trabajo, porque realmente pasarían con 6 con esto. Entonces, me gustaría ayudarlos, me gustaría que me aportaran un poquito más de su participación, que pues se trata de algo equitativo, ¿cierto? Entonces, bueno, ya veíamos en la sesión pasada, en las sesiones pasadas, la introducción, ¿no? Ya vimos un pequeño repaso, ya vimos los modelos de los teóricos, ya vimos el concepto de fragilidad sistémica y la brecha norte-sur, el contexto histórico de la arquitectura financiera global. Ahorita vamos a ver la teoría, un poquito más de teoría, análisis profundo de su desarrollo como consecuencia del éxito del norte, la soberanía norte contra la deuda externa y el desarrollo inclusive del papel del Estado. Y en el viernes vamos a ver un poquito más de la parte de sus actividades, cómo están desarrollando su actividad. Recuerdan que es la parte del litio, las soluciones que han dado, el extractivismo a la inteligencia tecnológica y la nueva arquitectura, así como las propuestas de canje de deuda y los bonos verdes que ya acabamos de ver. Y pues ya esta última parte es la preparación final para su ensayo, que es la cuarta unidad. Ahora, bueno, ya vimos toda la parte importante de lo del Bretton Woods, la de las instituciones financieras, las instituciones creadas para la estabilidad económica, y nosotros vamos a ver lo que nos concierne en la parte ecológica. Veíamos que hay una hegemonía, o había una hegemonía del dólar, el establecimiento del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial, otorgando privilegios financieros al norte global, como siempre. Eso sigue reinando. Y ok, ahora mismo vamos a ver, bueno, aquí dice, estas son las instituciones que hoy como asesor te exigen sacrificar la selva para pagar la deuda. El sistema fue diseñado para fábricas, no para ecosistemas. Teorías del comercio internacional. Estas teorías te pueden ser útiles. La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, que habla de la especialización, puede ser una trampa si condena al país. Ajá, bueno, es una aportación. La especialización puede ser una trampa si condena al país a producir bienes de bajo valor agregado, ¿no? Digamos que si hay un país se especializa, decía David Ricardo, pero la desventaja, pues se condena a producir bienes de bajo valor agregado. Por otro lado, los modelos de Hetcher-Holding hablaba de que México exporta lo que tiene en abundancia, sí, tierra, minerales, pero estos son finitos, ¿no? Y pierden aparte valor frente a productos tecnológicos y se los venden más caros además de todo. El deterioro de términos de intercambio, cada vez debemos exportar más recursos naturales para comprar la misma cantidad de tecnología importada. Nuevamente les recuerdo que hay que ver estos videos. Ya les
toqué mucho la parte teórica, entonces me gustaría ver un poquito más de el tema 3, ¿no? Estas teorías son la justificación eficiente que usa el fondo para exigir la explotación de la naturaleza. La eficiencia económica de Ricardo ignora el costo ambiental irreversible. ¿Qué deberías de tener? Tu introducción completa, tu marco teórico, las teorías en la unidad 2, la ventaja comparativa y el modelo Hetzel-Holling explicados. El planteamiento, ahorita vamos a desarrollar tu planteamiento del problema, por qué el sistema te obliga a elegir entre economía y ecología, tu justificación y análisis, la aplicación de teoría de la dependencia y la brecha norte-sur, y por último, tu propuesta de solución, desarrollo de estrategias, canje de deuda y bonos verdes. Como te das cuenta, vamos avanzando y si vas avanzando conmigo, confío en que vayas de la mano y pues con las explicativas suficientes considero que ya tienes un ensayo robusto. En la parte 1 veíamos el contexto histórico, la fragilidad del sistema, la presentación del incidente crítico y el dilema. El desarrollo de las unidades 2 y 3, debes de tener tu marco teórico, tu ventaja comparativa, la teoría de la dependencia, algún teórico, tu planteamiento, economía contra ecología, la justificación, que dice, habla sobre la fragilidad y la violación de la Agenda 2030, y tu análisis crítico es el centro-periferia, soberanía contra deuda. Vamos avanzando. En la parte 3 vamos a hablar del canje, bueno, ya vimos el canje de deuda por acción climática y la emisión de bonos verdes y azules. Las conclusiones finales, tu decisión final fundamentada como asesor, así como una reflexión sobre escenarios globales equitativos. El problema estructural. En el planteamiento, te sugiero lo siguiente. El sistema financiero internacional, nacido en Bretton Woods en 1944, prioriza la estabilidad de pagos sobre el ambiente, según el autor que hemos estado viendo en todas sus tareas, Carl Baut. Como asesor senior, me enfrento a una contradicción estructural. El Fondo Monetario exige un ajuste estructural para asegurar el pago de deuda, pero esto implica desmantelar la vigilancia de la selva lacandona que contiene el 30% del agua dulce del país. ¿Qué estás viendo en el planteamiento del problema? Realmente, la estructura del problema. Realmente estás viendo que desde un inicio hubo una problemática y estás tratando de resolver, dar un análisis desde tu consideración, expliques qué está pasando, ¿cierto? La problemática. La justificación, ¿por qué hablas de esto? O sea, ¿a quién le concierne, no? Y nos habla de esto. Según el modelo, aquí hablas un poco más de la parte teórica. Según el modelo Hetzel-Holling, analizado por Carvalho en las páginas 240-245, siendo un poquito más pro, México está atrapado en una especialización extractiva por su dotación de factores. Sin embargo, el deterioro de los términos de intercambio demuestra que cada tonelada vendida compra menos tecnología. Aceptar la propuesta del fondo es perpetuar esta dependencia. Y la solución puede ser, como estrategia alternativa, propongo el canje de deuda por acción climática, modelo aplicado en Ecuador en 2023, por ejemplo. Adicionalmente, además esto ya se había aplicado en 2018 y en años anteriores, así que lo puedes analizar a fondo, ¿no? Adicionalmente, la emisión de bonos verdes respaldados por la captura de carbono alinearía la estabilidad fiscal con la Agenda 2030, ODS 15 y ODS 17, transformando el capital natural en un activo financiero protegido. ¿Qué estás haciendo? Pues estás haciendo una propuesta desde tu punto de vista analítico y no perdiendo tanto los beneficios del Fondo Monetario Internacional, pero sí poniendo condiciones, ¿cierto? No solo copies y pegues, usa las teorías para dar tu peso a tu argumento como asesor. Tu voz debe guiar la decisión, los datos la respaldan. Siempre es bueno dar datos duros, hablar, por ejemplo, de información de estadística como la del INEGI, etcétera, ¿no? Para esta unidad deberás completar 2 actividades clave que suman el 20% de tu calificación final. Acuérdate que tienes que hablar del foro número 3, de la unidad 3, el de litio y la economía internacional, en donde vas a ver el análisis crítico sobre el litio, que es una oportunidad real o una trampa de dependencia. Más allá te puse varios videos la clase pasada y bueno, te sugiero que hagamos un debate ese día, ¿cierto? Eso es para el día viernes. En tu actividad 3 vas a ver la teoría de la dependencia y la brecha norte-sur, la aplicación de la teoría del caso del litio y análisis de los términos de intercambio en un análisis escrito. Estas actividades no son tareas aisladas, son secciones modulares
de tu ensayo final. Al completarlas, estarás redactando el desarrollo y la propuesta de tu trabajo. ¿Sí? Si te das cuenta, son actividades que te encaminan a la problemática que estás viendo, ¿no? Ya vimos esta parte de la guerra de por el oro blanco, ya vimos por qué no somos ricos con el litio, ya vimos que hay términos de intercambio, ¿no? De la lectura, esto es lo que tú tienes que leer. Eh, bueno, como tarea extra, como sugerencia, puede ser que sobre tu misma tarea escribe una frase sobre qué palabra nueva aprendiste o qué te sorprendió más del tema, lea a un compañero y respóndele usando argumentos de Carvalho o los videos. Eso lo puedes hacer en el foro, por supuesto. Perdón, ¿qué debes publicar? 2 párrafos. Resumen y conexión. Resume qué aprendiste en los videos y conéctalo con el autor. Menciona si el litio nos ayuda a crecer o si seguimos atrapados vendiendo la materia prima. ¿Qué debería hacer el país? ¿Fabricar baterías aquí o seguir exportando el mineral bruto? Justifica tu respuesta. Sí, ahorita vamos a ver otro video en donde en esta parte es tu parte de la publicación de litio. Esto es para lo de tus tareas, lo que tú bien puedes revisar, ¿no? Por ejemplo, tras analizar los videos de la DW y VisualPolitik, comprendí que México se encuentra en una encrucijada descrita por Robert Carvalho, como menciona. Los países exportadores de materias primas sufren porque los precios de sus productos básicos suelen caer frente a los productos industriales. El video deja claro que, aunque tenemos el oro blanco, seguimos atrapados en un modelo extractivista donde vendemos el mineral bruto barato y compramos la tecnología cara. ¿Te suena a algún otro país por ahí? ¿No? Por ejemplo, Nigeria o algún otro país. Lejano, propuesta personal. En mi opinión, México no debe limitarse a ser un simple exportador de mineral bruto. Para romper la fragilidad sistémica, el país debe invertir en una estrategia de sustitución de importaciones y desarrollo tecnológico propio para fabricar baterías aquí. Si solo permitimos que empresas extranjeras extraigan el litio para llevárselo a sus centros tecnológicos, estaremos repitiendo el ciclo de dependencia y perdiendo la oportunidad de generar empleos de alto valor y soberanía económica. Con esto ya llenan la parte teórica y ya lo entienden un poco mejor, ¿cierto? Ahorita les voy a mostrar un video de las problemáticas, además de ambientales, los impactos que tiene el dar barato productos, ¿no? Ah, entonces les pongo un video. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo. Más de 400 grados en medio de la selva. Alguien vierte aceite al fuego generando una humareda que imposibilita la respiración. Con tecnología rudimentaria, estos hombres jóvenes refinan petróleo de forma ilegal. Pueden obtener varios miles de litros de combustible al día, dicen. Una manguera de agua es la única protección para que la instalación no explote. Si tuviéramos mejores trabajos, no haríamos esto. Es muy peligroso. Ha habido ya 3 o 4 incendios. Uno de los compañeros quedó atrapado en uno de ellos y se quemó la piel por completo. Los trabajadores sustraen el crudo del enrevesado sistema de oleoductos del delta del Níger. La esperanza de vida en esta región es de 40 años, 10 años menos que la media del país. En los últimos meses han surgido cientos de estas mini refinerías. La policía y los militares hacen la vista gorda. Estamos en Nigeria. Con algo de dinero te puedes librar del problema. Además, las autoridades saben que no nos va bien y que el problema principal es la pobreza. Si mostramos arrepentimiento, nos dejan ir, pero desde luego tenemos que pagar.
En Port Harcourt, en el centro del delta del Níger, los ejecutivos y políticos corruptos se reparten los millones, mientras que la población apenas se beneficia. Incluso el ministro de Energía de la región habla de corrupción. Algunos de los funcionarios sencillamente son holgazanes. Eso es todo lo que puedo decir de esta gente. Son increíblemente flojos. Si les digo que lleguen a las 8, llegan a las 10. Y si se deben ir a las 4, se van a las 2. Pero no creo que roben dinero. Sin embargo, con los políticos es otra cosa. El petróleo se escapa por las fugas de estos conductos día y noche. Aquí los estándares internacionales son irrelevantes. La corrupción y la ignorancia han causado un daño ambiental sin precedentes en el delta del Níger. Shell extrajo petróleo durante décadas en esta zona. Algunos culpan a la empresa de no haber actuado contra las fugas. En el pueblo de Bodo la situación es especialmente dramática. Los derrames han contaminado el agua, despojando a los pescadores como a Carelinus de su medio de subsistencia. Estoy furioso con los culpables de este desastre. Antes había suficiente pescado para todos. Después, el petróleo dañó mis redes. Y por los derrames, ya no puedo utilizar mi bote. Pero ya no sé ni de qué me enojo. Aquí en la zona, ya ni siquiera hay que pescar. Casi todos los peces han muerto. El activista Kentebe Ebiaridor apoya a los habitantes del pueblo en su lucha por una indemnización. Considera escandaloso que tras los derrames de petróleo la gente haya sido dejada a su suerte. Los políticos les prometieron muchas cosas a la gente. Más educación, mejor calidad de vida, más desarrollo. Pero si uno mira a su alrededor, es evidente que los habitantes no tienen nada. El petróleo contaminó su agua y destruyó sus campos de cultivo. ¿Cómo se supone que deben sobrevivir ahora? En el estado de Bayelsa, a 2 horas de Bodo, la industria petrolera emite gases tóxicos, aunque la quema está prohibida desde hace 30 años. Liberan así 250 tipos de sustancias tóxicas que pueden causar cáncer, asma, bronquitis crónica y mutaciones en la sangre. El gas emitido podría reutilizarse para reducir su impacto ambiental, pero para ello habría que invertir en nuevas tecnologías. La quema a cielo abierto es más barata, pero afecta el clima y a los habitantes. La gente sufre ataques de tos y dolores, pero pocos se atreven a hablar de ello. Mírame, tengo muchas enfermedades y dolor de cabeza. Todo es por el humo del petróleo. Nos tratan como animales porque no tenemos poder. Ellos viven en lujosas residencias y nosotros no tenemos ni baño. Tenemos que ir al bosque. Sus baños son mejores que las salas de nuestras casas. De regreso en Port Harcourt, Shell prometió una y otra vez que detendría la quema a cielo abierto, pero hasta ahora ha hecho poco. Un ejecutivo de la empresa trata de justificarse. Trabajamos duro para disminuir la emisión de gases tóxicos. Hemos desarrollado varios programas con este fin. Sin embargo, lamentablemente, nos hemos visto forzados varias veces a posponer la aplicación de los programas. Hemos tenido dificultades financieras. Shell obtuvo el año pasado ganancias de $31 mil millones. Aquí la gente se manifiesta desde hace años contra la empresa, exigiendo que se rehabilite la zona. Pero para ello se necesitan, según las organizaciones ecologistas, varios miles de millones de euros. Ok, pues ya vimos la problemática que no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial hay una problemática fuerte de pues todo lo que concierne a la contaminación y a la invasión, ¿no? De las empresas y de otras instituciones que no concientizan esta problemática. Entonces, bueno, vemos perdón, la parte del litio. Y bueno, aquí vamos a, ya con el desarrollo de la Agenda 2030 en su trabajo,
la unidad 3 decíamos que nos da la salida al incidente crítico, el dilema del fondo contra la selva. Sustentabilidad humana contra PIB. El crecimiento del PIB es ciego. Si destruimos la selva lacandona, el PIB sube, pero la sustentabilidad cae. La propuesta del Estado. El Estado debe intervenir para proteger el patrimonio natural basándose en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, que es la vida del ecosistema, y el 17, que son las alianzas, la integración regional y el canje de deuda. Ya vimos propuestas, vimos la problemática y que realmente está concerniendo a la población a nivel mundial. Bueno, pues hay una guía de redacción de ensayo de 25 hojas para alcanzar la extensión y el rigor de nuestra calificación, ¿no? El alumno debe seguir esta estructura de expansión. Introducción y contexto como mínimo, pues yo les exigiría el 7, pero pues ustedes pueden pasar con 6. Pero bueno, pues es un criterio, ¿no? Ustedes considérenlo y espero que puedan compartirme sus trabajos o sus opiniones para ver también qué podemos hacer con su calificación. Perdón, introducción y contexto. Plantea el problema prototípico, la fragilidad heredada de Bretton Woods. Define el papel del Estado frente a la volatilidad de los mercados. Usa el ejemplo de introducción que proporcionó bueno, en mi caso, ¿no? Que proporcioné. Cita el debate teórico. En la unidad 2, cita obligatoria del autor. Puedes usar otro, pero es una sugerencia. Explica que la ventaja comparativa de Ricardo es peligrosa para la biodiversidad de México. Ahí estás viendo un autor, ¿no? Usa el modelo Herschel-Holling para explicar que nuestra riqueza es el agua y no debe malbaratarse. La brecha y la dependencia en la unidad 3. Desarrolla la brecha norte-sur, ¿cierto? Explica cómo el Fondo Monetario en el norte impone reglas de austeridad al sur. Aplica la teoría de la dependencia, cómo la deuda obliga a México a considerar la minería en la selva. Introduce la Agenda 2030 como el marco de defensa soberana. Hojas de la 21 a la 25, una propuesta de escenario equitativo y conclusión. Presenta ya sea el canje por naturaleza o los bonos verdes, o ambas. Presenta el canje de deuda por naturaleza. Argumenta con datos de los videos que los bonos verdes son la salida técnica, y tu conclusión puede ser: el crecimiento económico no debe estar por encima de la vida. Requisitos técnicos y bibliografía en APA. Fuentes Arial 12, interlineado 1.5, críticas. Puede ser el autor de los libros del libro que les he recomendado. La CEPAL o Stiglitz, lecturas UNAM, por ejemplo, deben estar presentes en el análisis de la fragilidad financiera. Puedes usar otras universidades, otras instituciones, pero que tengan sustento teórico o sustento de base sólida. Mensaje final a la cátedra. No se aceptan trabajos superficiales, por supuesto. El alumno que no vincule la teoría de la dependencia con el problema del agua en la selva, por ejemplo, o alguna teoría, no está comprendiendo la materia. Recuerden que estamos formando estrategas, no repetidores de textos. El lunes revisaré sus avances en Google Docs, ¿ok? Eso es lo que yo les voy a pasar este documento para que lo revisen y lo puedan ver con calma. Por otro lado, bueno, regresando a la presentación, vemos algunos otros puntos importantes sobre la brecha norte-sur. Vemos el planteamiento del problema, porque el sistema te obliga a elegir entre economía y ecología. En la justificación y de tu análisis, la aplicación de la teoría de la dependencia y la brecha norte-sur, tu propuesta de solución, desarrollo de estrategias, canje de deuda y bonos verdes. Ya lo revisamos, me voy a bajar un poquito más para ver la problemática y terminar bien viendo una parte de la problemática de la brecha norte-sur. Vamos a ver la brecha norte-sur. A lo malo de cuando cierro la presentación es que me dirige a otro lado la presentación. Pues,
mayoría traen varios minutos, entonces estoy buscando una que no esté tan pesada. Esto ya lo revisamos. Hay una que es esta. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que según dónde estés parado podés ganar más o menos plata? Que unos puntos cardinales pueden marcar cuánto te va a entrar a principio de mes. El que está arriba y el que está abajo. No es solo una cuestión metafórica. Norte versus sur. Hay muchos factores en la vida de una persona que determinan a qué clase social va a pertenecer. Puede ser las decisiones que tome. Pero lo que no elegimos al nacer es en qué hemisferio nos vamos a ubicar. Y esto, atentos, puede determinar cuánto vas a ganar. Según un estudio publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, los países del norte están predestinados a ser ricos y los del sur seguirán siendo pobres. La modernidad, creo que una de las cosas que se resaltan en el norte con respecto al sur es la estabilidad institucional y eso ayuda a desarrollar muchísimo más la economía, los productos, las transacciones, todo aquello que tiene que ver con el comercio y obviamente eso lo que hace es, de alguna manera, desarrollar muchísimo más esta distribución del ingreso entre distintos ámbitos de la población. En la ciudad de Buenos Aires, la brecha salarial entre el norte y el sur, es decir, la diferencia entre lo que gana un lugar y el otro, es de 230%. Por ejemplo, en Palermo, el ingreso promedio es de 34.000 pesos. En cambio, en Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, el promedio es de 10.000 pesos nada más. Pero esto no remite solo a la capital porteña. Si te pones a pensar, en todo el mundo los países más ricos se ubican en el hemisferio norte. Y hago comillas porque no se entiende muy bien por qué se dice que el norte es Yanquiland y el sur es Argentina. Este fenómeno se da en todo el mundo. Por ejemplo, en el norte hay 4 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y todos los miembros del G8. En Estados Unidos, en Orange, una zona con mucha plata de California, el ingreso familiar promedio anual es de $78.000. La tasa de pobreza es del 8% y la esperanza de vida es de más de 83 años. A diferencia de Nueva Orleans, donde el ingreso medio familiar anual es de 37.500, menos de la mitad. La tasa de la pobreza del 26% y la expectativa de vida está por debajo de los 76 años. En Italia, un PBI per cápita en el norte alcanza los 35.000 euros y en el sur unos 18.500. Producto Interno Brut. En Chiapas, que es una ciudad que está al sur de México, hay un 76% de pobres, mientras que en Nuevo León solamente el 20% de la población padece carencias económicas. Otra cuestión que se pone en juego con la ubicación es el clima. Aquellos países que tienen un clima frío y templado suelen desarrollarse más rápido económicamente que los que tienen un clima cálido y húmedo. Además, estos últimos suelen ser más propensos a tener catástrofes climáticas y enfermedades. Aún con las estadísticas ya publicadas, en nuestro país sucede algo que rompe un poco con la regla, porque si comparamos las provincias, las del sur claramente son más ricas que las del norte. Cuando se lleva adelante el proceso de expansión colonial europeo por parte de España, las zonas más ricas estaban en el noroeste argentino. Posteriormente, cuando se produce el cambio en el sistema colonial a nivel internacional y Inglaterra reemplaza a España como eje de comercio, básicamente vamos a ver que se produce un desplazamiento hacia la órbita del Océano Atlántico. Esto implica que de alguna manera se convierte el norte del territorio argentino, la zona de Buenos Aires con su puerto esencial, y que las zonas más alejadas pasen a desempeñar el lugar del sur en lo que tiene que ver con la discriminación, los indicadores de pobreza. Bueno, y ahora que ya tenemos todos estos datos, tenemos dos opciones. O nos mandamos a mudar al norte o hacemos la revolución del sur. Ok, ya vimos la problemática. Y continuamos con lo demás. A ver. Vamos a continuar con la presentación. Vamos a bajar. Perdón. Vamos a ver conceptos clave para tu análisis.
desde aquí. Es un ejemplo de la publicación de litio. Así ya lo vimos, esto del litio. Teoría de la dependencia y brecha norte-sur. ¿Qué debes entregar? Análisis del caso litio usando la teoría de la dependencia. A eso es en tu tarea. Conflicto centro-periferia. Explica la dinámica del norte, tecnología y en sus recursos. Términos de intercambio. Analiza cómo afectan los precios de exportación contra importación a México. Y en el análisis comparativo, calcula cuántos kilos de litio bruto se necesitan hoy para comprar un iPhone comparado con hace 5 años. ¿Puede México, en tu conclusión, puede México competir realmente con las potencias tecnológicas? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es la teoría de la dependencia? Términos de intercambio y deterioro, centro-periferia, desarrollo y dependencia. Lectura base, el mismo autor. Documentos de apoyo, pues puedes apoyarte en la CEPAL, transiciones hacia la sostenibilidad, la muerte del Bretton Woods y el informe de Stiglitz. Y bueno, pues sí, te doy mucho material para que lo revises, para que lo veas. Para el análisis, conceptos claves. Teoría de la dependencia. No es una etapa. El subdesarrollo del sur no se supera solo con el tiempo. Consecuencia del norte. El éxito del centro depende de consumir recursos baratos de la periferia, ¿no? Dependiendo de cada uno de los dos. Ejemplo de litio, piedras contra inteligencia. El valor no es la materia prima, sino en la tecnología. No está en la materia prima, sino en la tecnología. México vende litio 100 pesos cada tonelada. China fabrica batería, proceso tecnológico. México compra un auto en 30,000 pesos. 30,000 dólares, perdón. 30% más. 300% más. Entonces es muchísimo, ¿no? Es mucho lo que compra. Realmente vemos que vende muy barato y compra muy caro. Eso lo entendimos. Fenómeno del deterioro. Cada vez trabajamos más para comprar lo mismo. Hace 5 años, chicos, ya les resolví esto, pero quiero que lo analicen. 100 kilos igual a un iPhone. Con el deterioro se necesitan 200 kilos. El sur corre para quedarse en el mismo lugar. O sea, seguimos perdiendo, se va devaluando y seguimos perdiendo. El sur corre para quedarse en el mismo lugar. Bueno, pues vamos a ver los términos del intercambio y del deterioro para que entendamos un poco más de qué estamos hablando, ¿cierto? Antes de la crisis de 1929, América Latina crecía exportando materias primas al resto del mundo. Pero la crisis lo cambió todo. Los países de América Latina se encontraron en un grave problema. La demanda mundial de sus productos cayó dramáticamente, poniendo fin al modelo de exportación primaria de la llamada primera globalización. Los países industrializados ya no necesitaban los bienes primarios para sus fábricas, que estaban paralizadas, ni muchos de los alimentos que ya no podían permitirse en sus mesas. El problema no era solo que se vendiera menos cantidad de productos, sino que se produjo una caída general de precios que afectó más a los bienes exportados que a los importados. Este encarecimiento relativo de las importaciones, sumado a la reducción de los volúmenes exportados, tuvo un efecto tremendo sobre la región. Cayeron fuertemente los ingresos, hubo déficit fiscales y se paralizaron las importaciones. Durante esta etapa, el economista argentino Raúl Prebisch estaba en importantes puestos de gobierno intentando capear el temporal. Esta experiencia en un contexto de crisis lo llevó a reflexionar sobre lo que había ocurrido. Llega a la idea de que el encarecimiento relativo de las importaciones no se da solo en el marco de la crisis, sino que es una tendencia. Tendencia que se conoce como caída de los términos de intercambio o tesis Singer-Prebisch, ya que Hans Singer, economista del desarrollo, llegó a la misma conclusión al mismo tiempo en Inglaterra.
Esta tesis tenía importantes implicancias que fueron desarrolladas y defendidas por la CEPAL en los años siguientes. Si el precio de los productos primarios en los que se especializaba América Latina iba bajando con respecto a los productos manufacturados que se compraban a los países industrializados, la posición de América Latina iba empeorando. Necesitábamos vender más alimentos, más minerales, más caucho para poder comprar los mismos bienes. Esto desafiaba la teoría del comercio internacional dominante, la de las ventajas comparativas formuladas por el economista inglés David Ricardo. Los países periféricos mantendrían su posición subordinada si no lograban romper esa dinámica. Por lo mismo, debían apostar por industrializarse, y para eso, el Estado tenía que actuar de forma enérgica para romper la asimetría que generaba el sistema capitalista dentro de los intercambios internacionales. Pero, ¿por qué ocurría esta caída de los términos de intercambio según Prebisch? Dentro de su marco explicativo, hay varias fuerzas que estarían actuando. Por un lado, está la teoría de la elasticidad ingreso de la demanda. Esto significa que cuando un inglés tenía más dinero, compraba un café brasileño que antes no compraba. Si su ingreso aumentaba, podía tomarse otra taza de café al día. Pero si su ingreso se multiplicaba por 20, no tomaría 20 tazas de café al día. Así, la demanda por bienes primarios aumenta, en el margen, menos que el ingreso. Por otra parte, cada vez más países se van sumando a la venta de café, compitiendo por el mismo mercado. Eso hace que el precio del café tienda a bajar. En segundo lugar, por la estructura de los mercados de trabajo de los países periféricos. A estos se les hace más difícil retener los frutos del aumento de productividad en las actividades primarias. O sea, se logra producir más con lo mismo. Pero en vez de que los trabajadores o los empresarios ganen más por ser más eficientes, los precios de los productos bajan, lo que beneficia a los países ricos. Una tercera fuerza que actuaría es el cambio tecnológico. Muchos productos primarios son reemplazados por productos sintéticos o artificiales, perdiendo posición en el mercado. Así, el salitre potásico fue reemplazado por el salitre sintético y el caucho por productos derivados del petróleo. Un cuarto elemento que influiría en la caída de los términos de intercambio sería que la amplitud de los ciclos económicos en los países de la periferia es mayor que en los países del centro. Cuando hay bonanza económica, los precios de las materias primas aumentan porque aumenta la demanda, pero cuando hay contracciones, estos caen aún más porque no hay mecanismos institucionales que frenen esa caída. Estas ideas y sus consecuencias, entre ellas la necesidad de impulsar la industrialización y fortalecer el rol de Estado, tuvieron un gran impacto en la época, logrando el apoyo de muchos intelectuales y gobiernos latinoamericanos, aunque también recibieron ataques. Pero, ¿tenía razón Prebisch cuando afirmaba que los términos de intercambio tendían a deteriorarse en el tiempo? Prebisch tenía razón en que venían cayendo entre 1914 y 1950. Pero él también pensaba que los términos de intercambio habían caído entre 1880 y 1914, y hoy sabemos que no fue así. En realidad, los términos de intercambio mejoraron para América Latina en aquel periodo. Los datos que usaba Prebisch para aquel periodo no eran de buena calidad, ya que no estaban considerando el efecto de algunas fuerzas muy poderosas, como el impacto de la caída de los costos de transporte. Hoy, que contamos con datos de mejor calidad, sabemos que para ese periodo en particular, Prebisch se equivocaba. Con los datos que hoy tenemos sobre 150 años, ¿podemos o no afirmar que existe una tendencia de largo plazo? La visión de conjunto valida la idea de una caída de los términos de intercambio. Esta caída se da por derrumbes bruscos, tras los cuales no se recupera el nivel anterior, o por una baja gradual en otros periodos. Esto quiere decir que, con excepciones para algunos periodos concretos, como la primera globalización y finales de la década del 2000, la tesis de Prebisch fue correcta. Sabemos entonces hoy que Prebisch y Singer tenían razón en lo central, pero que es necesario hacer 4 matices. 1. Como vimos, hay periodos concretos en que los términos de intercambio han mejorado, más allá de que en general han caído. 2. No existe un solo tipo de bienes primarios, sino que hay muchos y cada uno se comporta de forma diferente. Para simplificar podemos definir categorías. Los bienes agrícolas de clima templado, los bienes agrícolas de clima tropical y los bienes no reproducibles, metales,
petróleo, etc. Si bien en el largo plazo los tres grupos han participado de la tendencia a la caída, sus niveles y cronología han sido algo diferentes. 3. Lo que se debe discutir desde la actualidad es hasta qué punto los bienes primarios son representativos de la estructura de comercio exterior de los países de América Latina. El cuadro en que los países de América Latina exportaban materias primas y recibían bienes industriales debe ser visto de forma más compleja por el aumento del comercio intraindustrial y una creciente deslocalización industrial. 4. Los países de América Latina son muy diferentes entre sí en cuanto a tamaño, riqueza, matriz productiva, dotación de factores, inserción en la actual etapa de globalización, etc. Por lo mismo, los efectos de los términos de intercambio han sido muy distintos sobre ellos. El debate sigue estando abierto y cobra especial vigencia cuando el alto precio alcanzado por la mayoría de las materias primas y alimentos a principios del siglo XXI genera una ola de bienestar, al tiempo que un aumento de la dependencia de la exportación primaria en varios países de la región, lo que se conoce como reprimarización. Mientras que es aún prematuro concluir que la tendencia al deterioro de los términos de intercambio se ha revertido permanentemente, sí se reafirma la idea de la alta volatilidad y carácter cíclico de los precios. En un nuevo escenario internacional, con reconfiguraciones del centro y la periferia, reaparecen igualmente los problemas vividos en el pasado. El impacto de estos ciclos en la distribución del ingreso y la riqueza, el impacto sobre la especialización productiva y la llamada heterogeneidad estructural, el impacto sobre las políticas públicas y su estabilidad. Hoy, como en el pasado, se impone el estudio riguroso de los hechos históricos y enfrentar los desafíos del desarrollo latinoamericano que siguen estando presentes. Superar la limitada diversificación productiva y la heterogeneidad estructural. Promover un desarrollo con equidad cimentado en los cambios en la estructura productiva y transformar las formas de inserción de América Latina en el orden mundial. Para estas tareas, los aportes y la tradición de Prebisch y la CEPAL mantienen plena vigencia. Súper, chicos. ¿Cómo ven? Sí tiene su chiste, ¿no? Ya, dejamos de compartir y vamos a compartir en... un segundo. Ajá. Ok, vamos a ver. Ok. Aquí ya se va a reproducir otro video, pero ya no queremos ver por ahorita. Vamos a poner lo que estábamos viendo en la presentación. Bueno, realmente es aquí. Nos regresamos aquí. Términos de intercambio y deterioro, ¿cierto? Centro y periferia, ya lo entendimos. Ya vamos comprendiendo los términos, ya vamos viendo el porqué. Las demás claves de la fragilidad del sistema económico es el crecimiento lineal, que creían de Rostow, la creencia de que todos los países deben seguir las mismas etapas industriales. La globalización del siglo XX, que se refiere a la integración de mercados que aumentó la vulnerabilidad de economías pequeñas. Perdón, el sistema financiero internacional, que son las reglas monetarias establecidas. Y bueno, vemos que se definen el acceso al crédito y las condiciones. Las instituciones comerciales, como la Organización Mundial del Comercio, regulación del comercio que frecuentemente favorece a las potencias. El norte contra el sur global, la división geopolítica de riqueza, tecnología y poder, ¿cierto? Porque hay países ricos y pobres, la fragilidad del sistema global. Concepto central, el sistema actual es un hospital de emergencia nacido en 1944, no un sistema sustentable, castiga la inversión ambiental y prioriza la deuda sobre la Agenda 2030. En la teoría de la dependencia, vimos, ya la hemos visto con profundidad, vemos el subdesarrollo. No es una etapa previa al desarrollo, sino una consecuencia estructural del éxito y dominio del norte global. La teoría de la dependencia en sí es el centro consume y vende tecnología, la periferia
provee materias primas baratas y se endeuda para importar lo que necesita, así como la fragilidad del ajuste. El Fondo Monetario impone ajuste estructural, recortes en salud, educación y ambiente como condición para garantizar el pago de la deuda y el desarrollo inclusivo en los temas del 9 al 10. Busca equidad social y justicia económica frente a un sistema que prioriza la especulación financiera sobre el bienestar humano. Antes de pasar al papel del Fondo Monetario en América Latina, vamos a ver un poquito más de los contextos globales. Bueno, vamos a ver otros conceptos. Sí, ya vimos los bonos verdes. La deuda por naturaleza, ya la vimos también. Bueno, pues ya hemos abarcado varios temas bastante buenos, pero en sí no hemos entrado bien hacia la problemática que ahorita les voy a plantear. Igual en la explicación más a detalle, veíamos, por ejemplo, entendemos que el sistema financiero y la brecha norte-sur nos habla de el desarrollo no es un proceso lineal, es una lucha de poder. En este apartado, en la brecha norte-sur, ya analizamos cómo la arquitectura del Bretton Woods en 1944 creó un sistema donde el norte global consume y el sur provee a costa de su naturaleza. Por ello mismo, la teoría del crecimiento lineal, que ahorita vamos a abordar, vamos a ver, aparte de ver este video, esta visión clásica sostiene que todos los países deben industrializarse de la misma manera. Sin embargo, en México, intentar seguir este camino sin considerar el impacto ambiental ha generado una fragilidad sistémica. No podemos ser desarrollados si agotamos el agua de nuestras selvas para pagar intereses. O sea, es finito el recurso, no, tenemos que entender esta problemática en la parte de la globalización y la inestabilidad del siglo XX. La apertura de mercados integra a México al mundo, pero nos hizo vulnerables. Una crisis en los mercados financieros internacionales que se llama fuga de capitales obliga al Estado a recortar presupuesto en áreas críticas como la vigilancia de la selva lacandona para mantener la confianza del mercado. Veíamos en la fragilidad del sistema económico global, cómo las crisis se contagian y afectan a las economías emergentes, en especial México, perdón. Para entender el incidente crítico, debemos entender la dependencia, el subdesarrollo como consecuencia, no como etapa. Contrario a lo que dicen los clásicos, el subdesarrollo de México es una consecuencia del éxito del norte. El sistema está diseñado para que nosotros exportemos materias primas baratas como litio, madera, agua y el agua virtual, que ya explicábamos que el agua virtual es la que no se toma en cuenta por tras el consumo inadecuado de las empresas, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, industrias que no toman en cuenta este tipo de problemáticas y que no, tampoco les importa, ¿verdad? Que mucho que digamos lo visualizamos, lo podemos analizar también. Importemos tecnología cara, ¿no? Esto se conoce como el deterioro de los términos de intercambio. Y por último, la parte de la soberanía contra deuda. Bueno, puedo decir otras industrias refresqueras, ¿no? Es un ejemplo. El conflicto ético. Como el Fondo Monetario Internacional exige ajuste estructural, está exigiendo que el Estado ceda su soberanía ambiental. La deuda se convierte en una soga que obliga a elegir entre la quiebra financiera o el ecocidio de la selva. Bueno, vamos a ver este videito y ahorita regresamos. ¿Quieres entrar en el mundo tech, pero no sabes por dónde empezar? Este webinar gratuito de Python es para ti. En nuestro webinar gratuito de Python vas a escribir tu primer script funcional. Con partidarios y detractores en todo el mundo, el FMI es una de las instituciones financieras más conocidas e importantes, y América Latina es uno de sus escenarios preferentes. Sus operaciones en la región nunca están exentas de controversia.
Los programas de financiación del organismo en la región comenzaron con un acuerdo firmado con Perú en 1953. Desde entonces, la institución ha formado parte del imaginario colectivo latinoamericano y, especialmente, su papel durante los años 80, conocidos como la década perdida, que estuvo marcada por profundas crisis económicas. Sin duda, es uno de los temas más controvertidos de la región. ¿Y por qué? ¿Por qué una institución cuya finalidad era la de ayudar a los países necesitados acabó siendo tan controvertida? A todo esto vamos a responder hoy. Así que poneros cómodos, que empezamos. Para responder a estas preguntas debemos remontarnos a un evento que ya hemos tratado antes, los acuerdos de Bretton Woods. El FMI nace después de la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de prestar apoyo a los países miembros. Pero evidentemente esto no iba a salir gratis. Hay unas reglas a seguir para pertenecer al selecto club. Y estas eran las siguientes. En primer lugar, un control de la inflación y la estabilidad. En segundo lugar, una estabilidad en la balanza de pagos, es decir, que no se incurra sistemáticamente en déficits comerciales. Y por último, sus grandes ganas de realizar ajustes estructurales en las economías, ajustes que se traducen en la mayoría de casos en recortes de servicios públicos. Estos eran los tres pilares de su modus operandi. Y ahora veremos cómo a partir de los 50 se ha ido forjando la relación entre la institución y el continente. En la esfera cambiaria, las recomendaciones del FMI, políticas iniciales de estabilización, fueron la de proponer el equilibrio de la balanza del tipo de cambio. Es decir, lo que querían era que la moneda pierda valor para que se exporte más y se importe menos, de esta forma cerrando el déficit comercial. En la esfera monetaria crediticia se recomendaba contener la presión que el Estado realizaba para obtener fondos que no provenían legítimamente del ahorro como manera de financiar su presupuesto, como por ejemplo recurrir a la emisión monetaria, aumentar su crédito interno o buscar financiamiento internacional. Vamos, que el Estado viese que tiene un límite para poder endeudarse. Y por último, también buscaba limitar el endeudamiento privado, mediante la eliminación de la tasa de interés negativa que se aplicaba, que en la práctica era como una subvención. Es decir, con tipos de interés negativos, la empresa devolvería menos de lo que ha pedido prestado, ya que de eso se trata. Por eso en la práctica esto supone una subvención encubierta. Pero como ya hemos comentado, la parte más controvertida de las intervenciones del FMI está en sus condiciones, donde se implementó el modelo Polak, desarrollado a mediados de la década de los 50 por el economista Jacques Polak. El modelo constituye la base teórica desde cual el fondo diagnostica el estado de cualquier economía. Mediante un análisis llega a la conclusión de que el crecimiento de la cantidad de moneda no puede superar el crecimiento del PIB, lo que en la práctica supone una camisa de fuerza para las economías que impide que la moneda se ajuste de forma correcta. Así que, siempre que el FMI toque la puerta, ya sabes lo que te toca. Devaluar tu moneda, importar menos y políticas de gasto restrictivas. En resumidas cuentas, políticas que no le hacen ninguna gracia a la población. Y con los ejemplos que vamos a ver, nos va a quedar más que claro. La intervención del fondo no se puede resumir solamente a las crisis económicas. Durante las épocas de estabilidad, algunos países convocaron al organismo para proveer asistencia técnica o para suscribir acuerdos precautorios que sirvieran como señal ante los inversores privados. Todo sobre el papel parece muy bonito, pero es a partir de los 70 donde empiezan a venir los incentivos perversos. Debido a que ahora existía una nueva fuente de financiación externa, la deuda pública externa latinoamericana pasó de representar porcentajes de en torno al 15% del PIB hasta cerca del 50% antes de la crisis de deuda del 82. Vamos, que no se desaprovechó la barra libre de crédito que se concedió, y ya que otro se coma el marrón. La pregunta es, ¿por qué a partir de los 70 se llegó a disparar tanto la deuda pública? Tiene bastante que ver con el evento que comentamos en este canal,
la caída de Bretton Woods. Y ahora vamos a ver. Con la caída de Bretton Woods se ponía fin a lo que se conocía como tipo de cambio fijo y se pasaban a los tipos de cambio flotantes rápidamente. Antes el dólar estaba vinculado al oro y se intercambiaba a una tasa fija, por eso se llamaba tipo de cambio fijo. Y desde la caída de Bretton Woods, eso ya no era así y la moneda depende de la oferta y demanda, por eso se llama tipo de cambio flotante. Y estos cambios afectaron al FMI por varias razones. En primer lugar, con la caída del régimen de Bretton Woods, el fondo perdió su principal función de regulador de tipos de cambio. Tuvo que adaptarse al sistema de tipo de cambio flotante. Esto desplazaba la importancia que tenía el fondo a la hora de coordinar las políticas. En segundo lugar, el aumento de la liquidez internacional excluyó el interés por los recursos del FMI, lo que introdujo al organismo en una travesía por el desierto. ¿Qué quiere decir esto? Entrábamos en una época donde al salir el patrón oro ya no había tantas restricciones para conceder préstamos, aparte de que entrábamos en el periodo de la globalización donde las posibilidades de pedir prestado a alguien se incrementaban exponencialmente, lo que implicaba que los países no pidiesen tantos préstamos al FMI debido a las duras condiciones que imponía, y este se vio obligado a relajar sus condiciones para que los países no se endeuden con terceros. Sobre todo les preocupaban los países pequeños debido a su vulnerabilidad. En estas circunstancias, la actividad financiera del FMI en la región se concentró en economías pequeñas como Granada, a este país por primera vez, y no tiene nada que ver con Granada de España, Haití y Jamaica, que no podían acceder al mercado de capitales. Pero la polémica viene aquí y es donde el organismo se ha ganado esa etiqueta que lo va a perseguir el resto de su vida, la de ser una institución neoliberal. Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools just to get work done. A simple task turns into a time-consuming. En la segunda mitad de la década de los 70, los créditos del FMI apoyaron a las incipientes dictaduras militares latinoamericanas que promovieron reformas neoliberales. Breve paréntesis aquí, ya que la palabra neoliberalismo despierta bastantes pasiones. Tengo un vídeo donde explico exactamente qué es y por qué no hay que tomarse tan mal esta palabra. Bien, y ahora retomemos el tema. El FMI otorgó controvertidos desembolsos a Chile, Uruguay y Argentina, poco después de los golpes de Estado, ya que tenían una agenda de reformas acorde a lo que suele exigir la institución. Como podéis imaginar, esto generó muy mala prensa a la institución por parte de la comunidad internacional. Entre el 74 y el 75, el FMI aprobó 2 SBA por valor de 450 millones con el gobierno de Pinochet. En ese periodo también acordó un SBA por valor de 73 millones de dólares con el presidente uruguayo Juan María Portaberry. Como guinda del pastel, también aprobó un SBA para Argentina por 942 millones de dólares. Por entonces, el crédito más grande otorgado a un país latinoamericano. Y es por eso que en esos años la deuda externa latinoamericana se incrementó de forma exponencial. Y tarde o temprano esto tenía que reventar por algún lado. Y lo hizo, vaya que sí lo hizo, en los años 80. Comienzos de la década. En los 80, los países deudores enfrentaban un panorama negativo. El desencadenante de todo esto fue el abrupto corte en la financiación, lo que ponía en peligro toda esa deuda que se había ido acumulando en años anteriores. En este escenario, la declaración de la incapacidad de pagos por parte de México en el 82 dio inicio a la crisis de deuda latinoamericana, la cual se extendió durante toda la década. Y para tratar de evitar una quiebra masiva, el fondo cumplió con sus 3 objetivos principales. En primer lugar, proveer financiamiento a fin de posibilitar el repago de las deudas con el sector privado. En segundo lugar, coordinar la estrategia de negociación del bloque de prestamistas junto al Tesoro de Estados Unidos y los bancos comerciales, es decir, negociar en nombre de los países afectados. Y por último, exigir el cumplimiento
de las políticas de ajuste y reformas orientadas a generar los ingresos que permitieran cancelar las deudas. Estas últimas, como os podéis imaginar, fueron las que causaron todo ese descontento social, ya que muchas veces se trataban de políticas que deprimían tanto el empleo como el crecimiento del país. El FMI propuso dos maneras de solucionar esta situación. Se necesitaba aumentar los ingresos del gobierno a través del aumento de los impuestos o disminuir los gastos del gobierno. Lo ideal sería que el gobierno pudiera aumentar los ingresos fiscales incrementando los impuestos. Sin embargo, en la mayoría de los países latinoamericanos los tipos impositivos ya eran bastante elevados y ampliar los impuestos existentes no era una opción viable. Pero a lo que se acabó recurriendo era el incremento de los impuestos sobre el consumo. Bolivia introdujo con éxito el IVA durante su reestructuración del 85 y se convirtió rápidamente en la pieza central del nuevo sistema fiscal. Chile también logró implementar con éxito el nuevo impuesto. Aumentó sus ingresos fiscales en un 5% del PIB. Desgraciadamente, no siempre se logró una fiscalidad exitosa. Aumentar los ingresos en los países desarrollo era extremadamente difícil debido a la inoperancia de las autoridades fiscales y la alta evasión, cosa que mermó la eficiencia de la medida. Otra forma de solventar los problemas fiscales consistió en reducir los salarios mínimos, los sueldos de los empleados públicos o disminuir el número de empleados públicos. Este era un objetivo relativamente sencillo, ya que el 40% de los trabajadores no agrícolas eran empleados gobierno, así que técnicamente era más fácil ajustarles el salario, ya que es el gobierno el que determina estos. Por ejemplo, a finales de los 80, Argentina anunció que habría una congelación de las nuevas contrataciones y se obligó a salir a todo aquel que superara la edad de jubilación y se eliminaría 56 puestos de Secretaría de Estado. Pero todas estas medidas acabaron en un relativo fracaso, ya que debido a la corrupción, muchos a base de chantajes o contactos lograron esquivar estas medidas. Mientras tanto, la población veía cómo su calidad de vida estaba empeorando sin frenos. Todas las dificultades negativas se achacan, con razón o sin ella, a la condicionalidad del FMI, generando oposición a estas políticas y a los encargados de aplicarlas. Cuando hay desempleo, pobreza y desigualdad, es probable que se produzcan huelgas, manifestaciones y disturbios. Durante la década de los 90, por ejemplo, Venezuela experimentó la oposición y la inestabilidad política como resultado del aumento de la pobreza causada por la reforma estructural que supuso recortes importantes en algunos renglones de la economía. El continente estaba en una situación crítica y el FMI no conseguía mejorarla. Lo único que consiguió sostener este desolador panorama era el favorable contexto internacional. América Latina se vio beneficiada por la segunda ola de globalización financiera. A pesar de las duras medidas, muchos países vieron mejorar el perfil de su deuda pública. Debido a que en los países desarrollados el tipo de interés era muy bajo, la región generó un fuerte atractivo para los inversores. Como resultado de estos cambios y la entrada de capitales, la región tuvo un crecimiento promedio del 3,6% anual entre el 91 y el 94. Aunque si hablamos de la distribución del ingreso, esta empeoró. Y aquí el FMI tuvo un fuerte cambio de rol. Originalmente fue constituida para ayudar a los países en caso de crisis. Ahora ya no era así. Se trataba de un prestamista de última instancia y el que garantizaba el pago de las deudas. Y a pesar de sus enormes ganas de desprenderse del FMI, los países se veían obligados a acudir a este. Pero esta relación amor-odio estaba a punto de llegar a su fin. Es que llega un tercer actor que intervendría en esta. Estamos hablando de China. Whoa, what's that? I just built a budgeting app in Base 44. Guys, Nina just built an app. En los primeros años del siglo XXI, los países de América Latina y el Caribe se beneficiaron por un auge económico alentado por el acelerado crecimiento de las economías asiáticas, liderado principalmente por China, lo que aumentó la demanda de
recursos naturales que acarreó un alza de los precios de las exportaciones del continente. Por otra parte, la baja tasa de interés promovida por Estados Unidos para mitigar el impacto del estallido de la burbuja.com originó un ciclo de alta liquidez internacional, es decir, que había mucha facilidad para pedir prestado. Durante esa época, muchos países acumularon grandes superávits que les permitió acumular divisas internacionales. En la práctica significa que la deuda de los países era mucho más segura. Pero como todos sabemos, en el 2008 estallaría una crisis que pondría fin a esa época de auge. La crisis financiera internacional desatada a partir de la quiebra de Lehman Brothers impactó en los países en desarrollo mediante la restricción financiera y la contracción del comercio. No obstante, las políticas expansivas de China y las medidas monetarias contracíclicas acordadas en la cumbre del G20 generaron una recomposición inicial de los precios de las materias primas y una reducción inédita de las tasas de interés que alentaron la rápida recuperación de las economías del Cono Sur. El FMI volvió a entrar en escena, pero con un papel mucho menos protagonista. Primero, si bien hubo un incremento de sus desembolsos, su intervención financiera se caracterizó esencialmente por la aprobación de créditos precautorios, que son créditos destinados para prevenir una crisis y actúan como una especie de seguro. Segundo, el fondo limitó sus desembolsos a países de ingreso bajo. La política preventiva de acumulación de reservas, el acceso al financiamiento en los mercados internacionales de crédito y la asistencia financiera de China permitieron a las naciones del Cono Sur postergar la solicitud de asistencia del organismo. China se había convertido en la nueva hermanita de la caridad para Latinoamérica, como ya hemos comentado en este canal, lo cual es evidente, ya que si comparamos la condicionalidad que te impone China y la que te impone el FMI, pues evidentemente es preferible la de China. Por eso, la relación entre el continente y la institución era cada vez menor. Y esto es la historia que hay entre Latinoamérica y el FMI. Con motivo de las crisis que vivió Latinoamérica, hay quienes argumentan que las decisiones tomadas por el Fondo Monetario no fueron las adecuadas, dado el contexto de inestabilidad política e institucional que vivió el continente. Bien es cierto que no se le puede atribuir toda la responsabilidad a este organismo, pero aún así se discute cuál ha sido su papel para explicar las eventuales crisis que experimentaron y las medidas que se tomaron para paliar su efecto. ¿Y vosotros qué opináis al respecto? ¿Creéis que el FMI ha favorecido al desarrollo de Latinoamérica o al revés ha sido un bache para su desarrollo? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos una semana más y nos vemos en el próximo vídeo. Muy bien, chicos. Miren, ya estamos en la recta final de este día. Pues hay muchísima falla en muchas fallas, ¿no? Vemos problemáticas probablemente de estas estrategias, ¿verdad? Económicas. Vamos a estar en la última parte. Y bueno, la nueva arquitectura financiera. Temas de la sesión, vimos la sustentabilidad humana, los términos del intercambio, la integración regional. En la nueva arquitectura, la austeridad y el desarrollo, los puntos más importantes, el desarrollo sustentable y la soberanía contra la deuda. No podemos seguir con un sistema donde la vida vale menos que el capital. Necesitamos transformar reglas para que el agua valga más que los intereses de la deuda y los países del sur negocien en bloque. Canje de deuda por acción climática, propuestas maestras. México no paga en efectivo a costa de su selva, paga conservando un pulmón global. Reestructura deuda bajo el ODS 15 y por otro lado los bonos verdes y los bonos azules dan financiamiento por captura de carbono, preservación de mantos acuíferos, naturaleza como activo financiero sin destruirla. Problema a la solución. El problema, el litio en México y la periferia. La solución, la nacionalización y el control soberano. Problema, la extracción por empresas extranjeras. La solución, alianza, por ejemplo, Bolivia, Chile en el bloque.
El problema, procesamiento en el norte global. Solución, transferencia de tecnología y fabricación local. Importación de baterías caras más deuda, el problema. Y la solución, empleo de alto valor más bonos verdes. Austeridad del fondo es igual a destrucción de la selva y la solución sería la ruptura de la dependencia más la selva protegida. Entonces, vemos que hay unas posibles soluciones a la nueva arquitectura, donde sí hay una importancia sobre lo de la parte ecológica, la parte sustentable y consciente, ¿no? Ya viendo un repaso más profundo en la unidad 1, vimos las reglas del juego del Bretton Woods. Aquí se explica por qué el sistema te obliga a elegir. Las reglas de 1944 fueron pensadas para industrias, no para selvas. El fondo fue diseñado para reconstruir, no para proteger ecosistemas. En la unidad 2 vimos la justificación eficiente. Las teorías de Ricardo y Hetzel-Holling proveen la excusa técnica y sugieren que México es eficiente destruyendo su capital natural porque es abundante, ocultando el costo ecológico real. Y en la unidad 3 vemos el marco legal alternativo. La teoría de la dependencia explica la presión, pero la Agenda 2030 en lo de C15, 6 y 17 te otorgan el argumento legal internacional para rechazar el ecocidio y proponer soluciones. Tu rol sería, como estratega, no eres un técnico que obedece órdenes. Tu misión es encontrar la vía para proteger la selva sin quebrar la economía. Se queda pendiente, chicos, esta parte de entender el problema, lo vamos a ver a fondo, pero bueno, quiero que revisen la tarea, quiero que vean todo lo que significa toda esta problemática, o sea, no hay que dejar de lado la relación que existe, ¿no? Con el incidente crítico y toda la problemática. Les pido por favor que si tienen dudas, me las hagan saber en la plataforma del Classroom. Y pues yo, por mi parte, me despido de ustedes, les agradezco su atención y toda la información, la pueden encontrar en el video que voy a descargar mismo y la pueden consultar en el Classroom. Que tengan una excelente noche y agradezco toda su atención, chicos.